Sangre y dinero sucio. Diputado del PT destroza a Lili y a Gibran por defender el fraude en Coahuila. El debate se encendió cuando los narcolegisladores Gibran Ramírez y Lili Telles arremetieron contra Morena, inventando un presunto cártel del milenio y comparando elecciones pasadas de Coahuila con el autoritarismo del halconazo. Sin embargo, sus ataques se volvieron en su contra, al ser acusados de falsarios, por callar ante los feminicidios y la violencia actual mientras viven ladrando mentiras contra la 4T. Por lo que la respuesta de Reginaldo Sandoval del PT fue un knockout. Exhibió un video con un moderno sistema de QR para comprar votos en Coahuila, desnudando al PRIAN y a sus paleros de MC, a los que se llevaron entre las patas con su fraude. Destrozó a la narcooposición al contrastar la deuda de 36,000 millones de pesos en Coahuila con los logros de la 4T y sentenció: la 4T rompió el pacto con la delincuencia. Es revolución pacífica, pero de a de veras. Veamos enseguida cómo las narcoperritas Lili y Gibran son pulverizadas por el compa de Noroña por atacar de la manita, como les manda su padrote, la perrita de Trump, el narco evasor Salinas Pliego. El cártel del milenio se fundó entre Tabasco y Veracruz y aparecía allí un sobrino de López Obrador. Se estaba formando Morena. Está documentado, pueden verlo en el trabajo de Rubén Salazar, que por desgracia murió, pionero del estudio del asesinato de candidatos en nuestro país, que no ha dejado de incrementar mientras está gobernando Morena. Me voy a referir en primer lugar a la elección de Coahuila, que quieren poner como si fuera un ejemplo de lo peor del autoritarismo, porque el oficialismo ve la paja en el ojo ajeno, pero es incapaz de ver la viga en el propio. Es verdad que sucedieron cosas injustificables. No voy a justificar al PRI y a sus prácticas autoritarias. Hay que discutirlo honestamente. Según lo que pudimos ver, el gobierno de Coahuila detuvo a personas con cuentas pendientes con la ley, fueran deudores alimenticios, personas con faltas administrativas o irregularidades. ¿Es arbitrario hacerlo días antes o el día de la elección? Seguramente que es muy arbitrario. ¿Tenían que ser detenidos? Sí, sí tenían que ser detenidos. ¿Cómo habrían reaccionado ustedes o cómo reaccionan cuando ustedes hacen lo mismo? Se lavan las manos y dicen: la fiscalía es autónoma y no le hace caso al gobernador, nada puede opinar. Que se retiraron vehículos por falta de pago de derechos, legal pero arbitrariamente, sí, seguramente eso es lo que pasó. ¿Ustedes qué dirían, como dicen, de la alianza con el crimen organizado? Que no puede probarse, que hacen falta pruebas y que las alleguen y que solo así reconocerían algo que está a la vista de todos. Nos tratarían... ¿Me permite, diputado Gibran? Sí, claro que sí. La senadora Lili Telles, ¿con qué objeto? ¿Hacer una pregunta al diputado? Si le permite una pregunta a la senadora Lili Telles. Claro que sí, siempre que quiera. Con mucho gusto, 1 minuto para preguntar y 2 para responder. Gracias. Acabamos de escuchar un recuento de las fechas en que se fundaron varios cárteles. ¿No le parece que es más importante la fecha del año 2018 en la que los cárteles llegaron al poder con el presidente López Obrador? ¿No le parece más relevante esa fecha que la fecha en que se hayan fundado? Esto es un tema muy interesante, que es lo que pasó con la política mafiosa en México. Tenemos un régimen mafioso desde hace muchos años. Lo tuvimos, digamos, cuando el PRI era un partido hegemónico, pero como no había mecanismos electorales plurales, estaba de alguna u otra manera subordinado al poder político y tenía un intermediario muy claro, que eran las Fuerzas Armadas. Pero cuando se abre el pluralismo y no hay una reforma a las Fuerzas Armadas, una revisión del régimen territorial, lo que pasa es que ese vacío de poder, esa falta de gobierno, hace que las organizaciones criminales empiecen cada vez más a patrocinar candidatos, como han hecho con Morena, en general todo el crimen organizado, y finalmente a tomar los espacios de poder. Y en Morena eso tuvo una fecha muy clarita cuando ya no hubo vuelta atrás. Fue en el año de 2021 cuando decidieron que iban a financiar sus campañas con dinero del huachicol fiscal y con dinero del narcotráfico. Entre lo que sabemos, porque sabemos también que hay una mafia de despojo de predios en buena parte del país. Yo conozco muy bien el caso de Oaxaca, que lo hacen con terrenos grandes y pequeños. Una cosa muy sofisticada, senadora, que involucra al Poder Judicial y que por eso se ha intensificado, que involucra a notarios que dan cuenta de falsas ventas, que involucra al final a políticos muy encumbrados, algunos de los cuales han estado en este pleno. Entonces, coincidiría con usted en que llegamos al punto máximo o de culminación de la política mafiosa en México, y por eso creo que es tarea de todos nosotros, y que será tarea particularmente de mi generación, transitar el fin de esa república mafiosa. Porque de aquí solo hay o reconstrucción o destrucción, y la sociedad de México no puede seguir destruyéndose. Decía yo que ustedes me dirían que no hay pruebas e insultarían la inteligencia
de quien acusa lo que es evidente, como insultan todos los días la inteligencia del pueblo de México. Y les voy a decir otra cosa, es que lo peor de esto es que ya había pasado. La elección donde Manolo Jiménez ganó la gubernatura ya había tenido esta serie de irregularidades. Pero no lo denunciaron a voz en cuello porque todavía les parecía muy inmoral decir que llegaron a reventarles casas de seguridad donde tenían guardado mucho dinero en efectivo, porque les parecía correctamente que eso era autoincriminarse. Pero ya perdieron todas las ganas de mantener una imagen moral y de reivindicar, al menos en lo más superficial, las prácticas democráticas. No tenían el descaro de decir que estaban deteniendo ilegalmente gente que estaba teniendo prácticas ilegales y castigadas, y que se castigarían con prisión preventiva oficiosa si aplicaran ustedes las reformas que se realizaron a inicios del sexenio pasado. Y si tenían y tienen a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, uno pensaría, denuncian todo esto, pues sería muy fácil que lo prueben con esas instancias y que entonces echen para atrás procesos electorales. Pero lo que pasa es que si uno le rasca un poquito, va a acabar dándose cuenta de los flujos de dinero de Tamaulipas a la campaña de Alberto Hurtado, que salía en un video de una moción de ilustración que presentó aquí el diputado Rubén Moreira. Saldrían las mafias del carbón, que se hicieron con mucho dinero de la Comisión Federal de Electricidad y que fueron a dar a los bolsillos de Tony Flores y a la campaña de su hermana en Musquis, que a su vez financiaron a uno de los candidatos de la llamada Cuarta Transformación. Entonces mejor prefieren hacer el escándalo mediático que llevar las cosas por la vía del derecho, porque saben que ahí no tienen nada que ganar, saben que si se le busca tantito la verdad, son los primeros que van a perder, saben que ahora están destruidos moralmente. No pueden equiparar eso al halconazo y eluden las prácticas verdaderamente autoritarias del presente. Es un cliché evocar la etimología de las palabras para decir lo que deberían comunicar. Y recordar, lo saben todos ustedes, yo no tengo por qué contárselos, es volver a pasar por el corazón. Antes de evocar imaginariamente, implica condolerse. Y aquí lo que se nota es que ustedes no recuerdan el halconazo, porque si lo comparan con una elección, sí, con intervenciones autoritarias, pero no les sirve para preocuparse por lo que pasa hoy en México, es que ustedes son unos falsarios. Porque pueden condenar las desapariciones del sexenio de Echeverría, pero ninguno de ustedes ha hablado sobre la desaparición, por ejemplo, de Sandra Domínguez, adversaria del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, después de que hubiera denunciado al primer círculo de gobierno del estado de Oaxaca. Pueden ustedes hablar del Excelsior de Scherer, sí, y de que se atacó la libertad de expresión, pero les da pavor hablar de todos los periodistas que asesinan hoy en día y que comprometen mucho más la libertad de expresión que ese acto en el Echeverriato. Pueden ustedes hablar de la desaparición selectiva en el Echeverriato, pero no los he visto hablar de Miroslava Brecht, ni condenar a Javier Corral. Al contrario, no lo cuestionan, lo quieren, ahí lo tienen. El halconazo demuestra que incluso en un bloque hegemónico las discrepancias pueden llevar a la peor de las violencias. Esperemos que no suceda esto en la Ciudad de México, de corazón lo digo. Y quienes dicen, por muy fuerte que lo digan, que quienes somos críticos a Morena somos el Echeverriato, tienen que informarse más o ser menos cínicos. Aquí no me va a dejar mentir Gabriel García. Aquí parte de la política social se hizo con Valdemar Hernández. ¿Proveniente de dónde políticamente? Del echeverrismo. Con Nacho Valle, que de quién fue secretario particular, pues de Luis Echeverría Álvarez. Yo creo que tienen manera de salvar eso, porque la historia es compleja y se puede reivindicar una parte de la política social. Pero yo les diré que ustedes no heredaron ninguna de las virtudes de esa política social, ni de la política de construcción de universidades, ni de la política de construcción de país. Ustedes únicamente heredaron los defectos del Echeverriato, el militarismo, la represión y la terrible hipocresía. Con su permiso, Presidenta. Primero, algunas aclaraciones, porque sí, están como muy eufóricos por el tema de Coahuila. Pero miren cómo está el tema de Coahuila. La población en situación de pobreza en Coahuila es el 12.4, 421.807. En situación de pobreza moderada es el 11 y el extrema es el 0.8. Vulnerables por carencias sociales es el 26 y vulnerables por ingresos es el 9.9. No hay duda que lo que pasó en Coahuila es una elección de Estado y se les pasó la mano que se llevaron hasta sus amigos de corbata, se llevaron al PAN y al MC, que luego quiere ser amigo de para allá y no para acá. Entonces, yo tengo claro que en el tema de Coahuila, si la 4T no fuera responsable en el tema de que los programas sociales ya no son solo programas, son derechos y no se obliga a nadie ni a votar por ningún lado, están en plena libertad. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió ahí. Hay casillas que tienen más votos que electores. ¿Cómo explican eso? Y miren, les voy a explicar el mecanismo. Voy a pedirle a la Presidenta, si nos permite, una ilustración para que vean cómo funciona este esquema moderno del QR.
Adelante. En eso sí no se ha quedado. Sí, como está aquí. Con el QR. ¿Dónde van fotos? Sí, no, pues. No. ¿Dónde van QR? Yo, si quieren, yo les doy el QR y ustedes. Mire, aquí está la foto así, ¿va? Va primero a tachar este y lo pone el QR, le toman la foto y luego ya me dice. Ok. Yo me llamo Isabel. Ok, Isabel. Aquí si quieren los acompaño y los espero yo en la entrada de la escuela. ¿Pero dónde hay que darnos el QR? ¿Cómo se Ahí voy, llama? espérate. Vale. Hay que votar primero, tomar la foto y mandar el QR. Vete, no, Y ya con Isabel ya dicho. ¿Y cuánto nos van a ya les van a decir. Oye, Ahí les dicen cuánto. Bueno, ya no voy a buscar las personas que ya busqué. Ya las tengo. ¿Usted se llama? Yo me llamo José Pérez. José Pérez. ¿Y usted, no? ¿Para qué? Oye, ¿este para qué me va a servir? Pues Y así para que lo ponga en la de esa boleta que le van a dar. Te lo mandamos. Mire, venga. Sácale. No, perdón. Tengo que ir a... ¿Quién nos va a dar el otro que tengo? No, es que si no les estoy entregando el QR, van a venir conmigo y voy a llevar donde les dan el apoyo. Pues vamos por Luis también. Sí, también, ¿no? ¿Está bien? Sí. Te tenemos otro. Somos dos porque él no va a votar. ¿Usted no va a votar? No, tenemos otro. No voy a traerlo. ¿Qué te parece? Entonces, ahorita que venga les entrego el QR. Vale, ahorita venimos. Muchas gracias, presidenta. Miren cómo se modernizaron. Es un QR por voto. Y cuando van a la urna, cruzan la boleta, toman la foto y está asociada con el QR. Y ya sabe dónde tiene que ir a pasar para recoger lo que le pagaron. Y pues lógico es que ahora entonces entendemos por qué ese estado está endeudado con 36,000 millones. Es de los estados más endeudados del país. ¿Y en qué se gastan ese dinero? Fíjense que en el 2005 debía 300 millones y ahorita en el 2026 son 36,000. ¿Por qué se explica ese incremento de deuda? No hay duda de que hay que investigar lo que pasó en Coahuila. Se les pasó la mano. Y hay que irnos por las vías jurídicas para que eso se aclare. Tenemos la ventaja de que eso no va a repercutir en el país porque no se parece ese control que tienen ahí. El tema de que presumen acá de seguridad, hay que decir por qué tienen esa seguridad. Porque ahí sí, entre el gobierno y la delincuencia, no hay diferencia. Son lo mismo. Es el concepto que traía el PRI y que pasó con el PAN y que se explicó acá. Delincuencia administrada. Y ese concepto de delincuencia administrada para atrás es muy fácil encontrarlo. Con Miguel de la Madrid, Caro Quintero, Salinas de Gortari, García Ábrego, Cedillo, Arellano Félix, Fox, Calderón y Peña Nieto, el Chapo Guzmán. Y ese esquema se rompió con la 4T. Se acabó el pacto con la delincuencia a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, que les pese a muchos, es el mejor presidente de los últimos tiempos, porque es el que inició la transformación. Por eso estamos en la 4ª transformación. Y eso es una revolución pacífica, pero es una revolución de a de veras. Perdón, sí. Disculpe, diputado. El senador diputado Gabriel García quiere hacer una pregunta, supongo, con ese. Es para una pregunta, si la acepta. Sí, si le acepta una pregunta. Sí. Un minuto para formularla. Gracias. Diputado Reginaldo, perdón. Ha habido una historia de los maestros del fraude electoral. El fraude de 2006 se dio en las casillas, pero el fraude del 2012 fue mediante la compra del voto. Es ahí donde el Partido del Trabajo participó junto con nuestro movimiento naciente en la exposición del fraude, la compra del voto, las tarjetas de Monex y el reparto de dinero en efectivo. Y ahí surgió una reforma. El último reducto de la compra del voto se inauguró en Coahuila, con este sistema que usted acaba de exponer. ¿Usted considera que debemos dejar pasar a estos expertos del fraude en el último reducto fraudulento que le queda al Partido Revolucionario Institucional? Muchas gracias, diputado. Sostengo que no debemos dejar pasar esta nueva modalidad de compra y de fraude electoral. Y no hay duda que el PRI es el experto en eso. Aunque el 2006 fue brutal, que se atrevieron a abrir las urnas y cambiar el acta y cruzar nuevamente. Por eso no aceptaron el voto por voto, casilla por casilla. 2006. Y no hay duda de que el 2012 fue una compra masiva, una compra de elección, y ahí participaron muchos medios masivos de comunicación, sobre todo televisores. Y hoy enseñan que sí son expertos en la compra de voto y hacer fraude. Pero la diferencia es que ahora no están en el poder el PRI. Y por eso sí tenemos que limpiar esa elección. Porque si no, el pueblo de Coahuila va a seguir secuestrado por el PRI. No hay libertad ahí. Están ahora, para que no solo pusieron preso como a 10 diputados federales y locales, sino que ahora porque dicen que tuvo 3 ausencias en el Congreso, y el Congreso tiene facultad para quitar
soberanía popular que puso a un diputado ahí y lo quieren quitar de diputado. Para que vean el nivel de autoritarismo y control que tiene en el PRI de medios de comunicación, de gobiernos, de todo. Es un secuestro del pueblo de Coahuila. Una tristeza porque ahí inició el constitucionalismo, ahí inició la revolución, ahí inició la tercera transformación con Venustiano Carranza. Ojalá que cambiemos. Vamos a continuar, presidente, con el tiempo. Y mire, el tema que nos tiene aquí, la masacre del 71. Nosotros somos herederos de los movimientos de lucha revolucionaria que fue el huelga del Ferrocarrileros 1959, movimiento estudiantil 1968, halconazo el 10 de junio del 71 y toda la época de la Guerra Sucia del 70 al 80, que conviene ponerla en perspectiva, porque no hay duda de que era un Estado autoritario, un Estado represor. Y bueno, ya hasta sabemos que Echeverría era agente de la CIA. ¿Y a qué le tenían miedo? Que ahí viene el comunismo, era el demonio, ahí viene el comunismo, ahí viene el socialismo, porque el triunfo de la revolución cubana fue el 59. Y entonces les daba miedo que creciera el socialismo en América Latina. Y el gobierno priista se ensañó con los movimientos que luchaban por la democracia. Y de ahí nació la reforma del 77. De esa lucha, de esos esfuerzos de mexicanas y mexicanos que dieron su vida para que hubiera apertura democrática. Y fíjense desde el 77 hasta cuándo pudo llegar el movimiento de transformación, el movimiento del pueblo, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, hasta el 1 de julio del 2006. Y a partir del 1 de julio del 2006, y ahora, el pueblo mexicano siente que está en el poder a través de Andrés y a través de Claudia. Y por eso este resultado, porque miren, aquí vienen a decirnos que no quiere ir la presidenta al estadio, que no sé cuántas. Miren lo que trae en la última encuesta, que no es nuestra encuesta, es Encol. Miren, 68% la presidenta de la República. Y miren con cuánto terminó Andrés. Y el otro día el senador Noroña les mostró la evaluación de los expresidentes. ¿Ustedes creen que nuestro movimiento no está legitimado? Disculpe, senador, diputado, perdón, antes de que acabe su tiempo. Sí, ¿con qué objeto, diputado? Para consultarle al orador si me acepta un cuestionamiento. Si le acepta una pregunta. Sí, sin problema, sí. Sí. No, adelante. Queremos jalarlo para acá, para eso que viene. Un minuto. Sí, me gustaría saber la opinión del diputado Reginaldo, si cree que el ardor y el enojo del señor Gabriel García sea porque lo corrieron de Coahuila porque no sabía hacer agua saludable y se la pasaba en la grilla, o cuál sería el motivo, que si la molestia que se ve tan atorada en el discurso del oficialismo se deberá a que perciben a Manolo Jiménez como un candidato a la presidencia de la República del PRI, digamos, menos indecente que Alito. Y finalmente, ¿qué opina usted de que el echeverrismo hubiera estado en pleno en la planeación de los programas y los centros integradores de bienestar, en reuniones con Gabriel García, en algunas de las que participé, con Valdemar Hernández, además de lo ya dicho de Nacho Valle? Bueno, 2 minutos para responder. Gracias. No sé si el PRI está considerando que pudiera ser su candidato a la presidencia de la República, Manolo Jiménez, como el PAN quiere que sea Maro de Chihuahua, ¿no? Pero pues es un tema, no me meto en la vida interna de los partidos políticos, pero si los nombraran serían muy malos candidatos ambos, no tengo la menor duda. Y en el otro tema no termino de entender qué es la duda que tiene sobre el tema de los programas, pero estoy seguro que ningún gobierno de la Revolución Mexicana para acá había entregado tanto recurso del pueblo a la gente. Nuestra presidenta acaba de decir que está atendiendo a 42 millones de mexicanas y mexicanos. Andrés Manuel informó que de 35 millones de hogares que hay en esta patria, a 32 les llega por lo menos un programa social. Nunca en la historia de este país se había entregado por la vía de justicia a las mexicanas y los mexicanos. El monto nominal es 1.200.000.000.000 para este año 2026. Es verdaderamente grandioso, porque la 4T, su lucha fundamental es acabar con la desigualdad. Y eso ha logrado, más el incremento salarial que es que aquí se los pongo también gráfico. Miren cómo era en el 80 y cómo se cayó por el modelo neoliberal hasta el 2018, y lo que ha subido del 18 a la fecha, 154% en términos reales. Eso ha ayudado a sacar a más de 13.500.000 mexicanas y mexicanos de la pobreza. Ese solo hecho es para reconocer que vamos bien, que no nos parecemos, que no somos iguales, para que la gente tenga claro que la 4T es justicia, es libertad, es democracia de a de veras, no de discurso. Y que se tocamos madera, si regresara a PRI-PAN, rompería de nuevo con esto y vendría la acumulación de nuevo, la concentración para unos cuantos, porque antes, ¿dónde se iba todo este dinero? Estamos convencidos que vamos bien. Gibran, esperemos que no te muevas para la derecha, te muevas para la izquierda. El que tiene duda que se mueva a la izquierda no se equivoca. Si tiene más duda que se mueva más a la izquierda. Si te muevas a la derecha siempre va a haber duda. Y va el problema ahí. Muchísimas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.